su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo número 12 de la carta a los Romanos. Y antes de reflexionar en los versículos 3 al 8 que hoy nos corresponden, quiero hacerles de su conocimiento algo que a lo mejor para quienes conocen del fútbol o les gusta del fútbol, ya lo saben, pero que nos va a servir como base para poder hablar acerca de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. En el año 2011, hermanos, hubo un jugador muy bueno, mexicano, en la liga de fútbol, cuyo nombre es Ángel Reina, ya está retirado este futbolista. Y en ese tiempo él estaba jugando con el equipo América. No seleccionó bien su equipo y terminó allí. Algunos dirán que terminó con las poderosísimas Águilas del América, pero bueno, ahí estaba por alguna razón y ese año le fue muy bien, a pesar de que él no era delantero, él era medio, quedó como campeón goleador, metió 13 goles. Y resulta que como le fue tan bien y era muy competitivo, pues a él le gustaba siempre ganar. De tal manera que en alguna ocasión fue el clásico entre América y Chivas, y América perdió, y cuando entonces perdieron, entrevistaron a Ángel Reina, y Ángel Reina dijo, la culpa de todo lo tiene esta defensa de plástico que tenemos, y este capitán de agua. Y obviamente pues estas fueron palabras muy ofensivas para su equipo, a lo mejor él, al calor del momento, molesto porque las cosas no habían ido bien, pues apuntó hacia otros porque él consideraba que él era muy bueno y que él no fallaba en nada, el problema estaba en otro lugar. Y saben, así como este jugador, hermanos, existen también personas en la iglesia que ante su destacada participación, y lo voy a poner entre comillas, o a veces simplemente por su alto concepto de sí mismo que tienen, muchas veces se expresan respecto al trabajo de la iglesia de igual manera y hacen declaraciones, o por lo menos, si no lo declaran, tienen pensamientos en los cuales ellos consideran que esto se debe precisamente a que algunos no están cumpliendo con su función o no lo están haciendo bien. Así es, hermanos, no es extraño y no es solamente algo que pueda ocurrir en esta iglesia, no es extraño en la iglesia que se piense como este exjugador. Y ante los pocos o a veces nulos resultados que tenemos en la iglesia, apuntemos hacia otros. Y si tratáramos de construir una frase que resumiera el pensamiento que algunos tienen cuando las cosas van mal, podríamos más o menos decir que la expresión es así: la culpa es de los encargados de los ministerios de plástico que tenemos y del pastor de agua con el que contamos. Esa es la culpa. ¿Saben? No muchas veces lo decimos, pero sí lo pensamos. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿realmente pensar así se alinea con el pensamiento que un cristiano debería de tener? O te podría preguntar, ¿esas declaraciones manifiestan la actitud que un cristiano debería demostrar en la iglesia? Y hermanos, pues parece que estas son solamente preguntas retóricas. Todos deberíamos de responder que por supuesto que no, pero sigue sucediendo y sigue pasando que pensamos así o decimos las cosas de esta manera. Pero la carta de los Romanos, hermanos, nos dice que hay dos responsabilidades que como cristianos debemos de asumir al formar parte de una iglesia, y es de esto de lo que el día de hoy quiero hablarles. Hoy quiero hablarles acerca de la cordura y les quiero hablar acerca del trabajo. Esto es lo que hoy vamos a hablar. Vea lo que dice Romanos capítulo 12 del versículo 3 hasta el versículo 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjense qué interesante estas palabras que nos da el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que a partir del capítulo número 12 el apóstol Pablo está haciendo ahora aplicaciones de la doctrina que ha comunicado entre el capítulo 1 hasta el capítulo número 11. Y en el 12 empezamos hablando acerca, en los versículos 1 y 2, que una de las responsabilidades que teníamos en vista de lo que nosotros creíamos y de lo que Dios había hecho por nosotros, hermanos, era el que nosotros teníamos que consagrarnos, teníamos que santificarnos, teníamos que purificarnos, teníamos que entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la primera responsabilidad que nos asigna el apóstol Pablo si nosotros creemos en lo que él dijo entre el capítulo 1 y el capítulo 11. Pero ahora el apóstol Pablo sigue hablando de otras responsabilidades que nosotros tenemos. Fíjense cómo ahora el apóstol Pablo comunica o expresa que todo cristiano profesante debe saber que no puede ser un cristiano profesante sin estar adherido al cuerpo y sin tener una función. Pero no solamente nos dice eso, sino que además nos dice que debemos de ser cuerdos en la manera en la cual pensamos acerca de nosotros. Mira, hermano, hoy se dice mucho, y seguramente ustedes han escuchado estas frases, de que, bueno, no tienes que asistir a la iglesia para ser un cristiano. O escuchamos frases que dice, asistir a la iglesia no te convierte en cristiano. O algunas frases que dicen, no necesito la iglesia, adoro a Dios, como dijo algún cantante, a mi manera. Yo tengo mi forma, yo tengo mi manera y puedo prescindir de la iglesia. Pero la Biblia dice otra cosa. Mire, simplemente si pensamos, por ejemplo, en la vida de Jesús, nosotros sabemos que Jesús estableció una comunidad con sus primeros seguidores. Y la comunidad era tan cohesionada, era tan cercana, la relación entre esta comunidad que él tenía era tan fuerte y tan profunda que incluso esa comunidad vivieron juntos 3 años. Los 12 discípulos de Cristo fueron llamados por Cristo para seguirle, para que estuvieran con él, y luego los comisionó para que fuesen a predicar. Pero los 3 años, estos 12 le siguieron, y saben que hay referencias en la Biblia que dicen que no solamente le acompañaban estos 12, este era el grupo más cercano, pero había, y por lo menos hay algunas referencias en la Biblia, de un grupo de 70 que también acompañaban a Jesús. Incluso el Evangelio de Lucas dice que entre los que le acompañaban, no solamente había varones, sino que también había mujeres.
Así es que, hermanos, decir que ser cristiano no requiere de la vida en comunidad es una falsedad, porque Cristo nos llama a vivir en comunidad. Antes de su ascensión, Jesús encargó a sus seguidores que hicieran discípulos, que los bautizaran y que les enseñaran a observar fielmente o a obedecer fielmente la práctica que habían visto en Jesús, o todas aquellas cosas que Jesús les había enseñado. Hermanos, esto no es posible si no se vive en comunidad. ¿Cómo es que podemos nosotros garantizar que las otras personas están siguiendo fielmente a Jesús y se están adhiriendo a las enseñanzas de Cristo si no tenemos relación con ellas y si no convivimos con ellas? La única manera en la cual podemos cumplir con nuestra comisión es estando en comunidad. Y esto, hermanos, pues es claro, aunque algunos no lo quieren entender. Incluso algunos se ponen más modernos y dicen, oye, pero ahora a través de los medios electrónicos yo puedo escuchar una predicación. Y pastor, incluso mejor de la que tú das, porque hay predicadores mejores que tú. No, sin lugar a duda hay algunos predicadores mejores que yo, han de ser 2 o 3. Pero lo cierto es que ni aún este tipo de relación, entre comillas, permite que se pueda cumplir el propósito que tiene la iglesia. La carta a los Colosenses dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto lo dice Colosenses 3, 12 al 13. La pregunta es, ¿cómo podemos entrar en este tipo de relación o cómo podemos crecer en estos aspectos que Jesús dice a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida si estamos desde la televisión solamente observando a una persona o escuchando a una persona? Es aquí en la comunidad y en la iglesia, hermanos, donde tenemos encontronazos. Es aquí en la comunidad, en la iglesia, donde no estamos de acuerdo con algunas cosas. Es aquí en la comunidad y en la iglesia donde tenemos algunas diferencias. Sí, en esta comunidad nos gozamos, nos alegramos, celebramos, celebramos las bondades de Dios, la misericordia de Dios y podemos adorarle, pero también en esta comunidad de repente encontramos a algunas personas a las cuales literalmente las tenemos que soportar. O a lo mejor tienen un pastor que literalmente tienen que sobrellevar y que tienen que soportar. Como aquel canto que dice, amamos a Juan Carlos porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a Juan Carlos. Amamos a quien quieran de los que estamos aquí solamente porque estamos en Cristo. Porque se necesita a Cristo para podernos amar. En la comunidad, hermanos, vamos a encontrar algunas diferencias, pero saben, no debemos de dejar de congregarnos. No he perdido el hilo de lo que voy a decir, Les hablé acerca de 2 condiciones que debemos de cuidar o 2 responsabilidades que tenemos, pero era importante poner en contexto que estas responsabilidades se dan precisamente dentro de la iglesia. Por eso en Hebreos también el apóstol Pablo dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Hermanos, somos invitados a vivir en comunidad.
Y el trabajo en comunidad, hermanos, representa un gran reto. ¿Por qué? Porque en la comunidad encontramos algunos que trabajan mucho, pero también en la comunidad encontramos algunos que trabajan poco. Y en la misma comunidad encontramos algunos que no trabajan. Y en la comunidad encontramos a otros que solamente se sientan a criticar. Y en la comunidad encontramos a algunos que se comprometen, pero pocos que se involucran. Y mire, es que hay una gran diferencia entre esto. Yo les conté alguna vez alguna historia de una granja en la cual en alguna ocasión pues los animales se pusieron de acuerdo y querían hacer una fiesta. Y la gallina, que era muy ocurrente, pues dijo, sí, vamos a hacer la fiesta y podemos hacer un desayuno. Y yo propongo que lo que se dé sea huevo con jamón. Y entonces ella muy comprometida, pues ella dijo, y yo pongo los huevos. Para que vean que yo me comprometo, yo voy a poner los huevos. Pero luego resulta que el cerdito pues empezó a sentirse incómodo, ¿no? Y entonces el cerdito decía, no, mejor no hay que hacer la fiesta, hombre. Pero decía la gallina, pero ¿por qué no? Tenemos que celebrar, tenemos que ser festivos. Y el cerdito decía, no, mejor no. Y total, estuvo allí lidiando con los demás animales, este animalito, el puerquito, y finalmente le preguntaron, bueno, ¿y por qué no quieres que hagamos la fiesta? Y entonces él dijo, no, pues es que aquí algunos están solamente comprometidos, pero yo estoy involucrado. Qué fácil, ¿no? Es poner nada más algo, pero qué difícil es ponerlo todo y darlo todo. Y a veces en la comunidad se empieza a generar cierta malestar porque vemos que algunos están involucrados y pocos están comprometidos. Y entonces empezamos a observar a los demás y empezamos a decir, uy, no, pues así, qué chiste, pues qué fácil, me la ponen a mí toda la carga y los demás no quieren hacer nada. Y nos empezamos a quejar. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, a todos los que están involucrados. A los que están comprometidos, pues a lo mejor no. Pero aquellos que están involucrados, alguna vez nos ha pasado. Pero Pablo exhorta a la iglesia de Roma y le dice a la iglesia de Roma, para evitar precisamente esta problemática y para que no suceda esto, le hace una exhortación. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Roma, y lo leíamos en el versículo número 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Porque es natural que quien esté involucrado, quien trabaja más, empiece a perder piso y a no darse cuenta de quién en realidad es él. Y a veces nos pasa, no pensamos con cordura y nos empezamos a crecer y empezamos a sentir que nadie de los que están aquí aporta lo que yo aporto, ni da lo que yo doy, ni se esfuerza como yo me esfuerzo, ni trabaja como yo trabajo. Nadie lo hace, solo yo. Y dice, ten cuidado de esto. Si nosotros repasamos algunas frases que encontramos en el libro de los Proverbios, nos vamos a dar cuenta por qué es peligroso que nosotros tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Podemos leer, por ejemplo, en Proverbios 16, 18 y 19. Está en la versión latinoamericana y dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios.
Dice Proverbios también, capítulo 25, versículo 27, no es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y luego dice Proverbios 26, 12, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza, hay para el necio que para él. Pablo, hermanos, parece que nos resume lo que el apóstol, en este caso, en el caso de Proverbios, el rey Salomón nos ha dicho a través de varias declaraciones. Y dice, ten cuidado del concepto que tienes de ti mismo. Ten cuidado. Y esa es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Honestamente, sinceramente, íntegramente, delante de Dios, ¿alguna vez usted no ha pensado de una manera poco cuerda y ha creído que usted es la última maravilla del mundo? ¿O que es, para que esté más cercano a nosotros, la última coca en el desierto? ¿Alguna vez ha pensado así? Porque hay algunos que, por ejemplo, vienen a la iglesia y vienen precisamente pensando que no los merecemos. Nos hacen el favor de venir. Nos hacen el favor de permanecer y de aguantarnos. Pues estoy allí en esa iglesilla ahí que pues no da una, ni para atrás ni para adelante, pero bueno, pues ahí voy a estar apoyando. Ay, gracias por tu apoyo. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu consideración. Y es que hay expresiones así, Ay, ¿a qué voy a esa reunión? Me citó el pastor, siempre es lo mismo. Ay, ¿a qué voy? A la célula. ¿A qué voy a la célula? ¿Para qué voy con los jóvenes? Ay, no, qué aburrido con los jóvenes. Cuidado con el alto concepto que tienes de ti mismo. Ay, no organizan bien las cosas. Siempre ahí andan a última hora sacando todo, sacándose de la manga. Cuidado con el concepto que tienes de ti. Debieras de tener un concepto cuerdo de quién eres tú. Y ojo, fíjense cómo Pablo es muy inteligente, es muy sabio, porque el apóstol Pablo apunta nuevamente a señalar que es debido a la gracia que nos ha sido dada, que nosotros debemos de tener un concepto correcto de nosotros mismos. ¿Qué dijimos en Romanos 1, 2 y 3? Que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos fallado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos se apartaron, que todos a unas se hicieron inútiles. Todos, absolutamente todos, necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la consideración de Dios. Todos la necesitamos. Estemos involucrados o comprometidos, trabajemos poco o mucho, o trabajemos nada. Pero todos necesitamos esa misma gracia. Y debemos de saber que es por su gracia que nosotros estamos aquí. Y eso, hermanos, nos debiera de mantener en un concepto claro de quién nosotros somos. Cuando yo estuve leyendo esto dije, Señor, está muy fuerte esto. Porque hay ocasiones en las cuales, como el cerdito, yo digo, ay, pues estos están comprometidos, pero yo estoy involucrado. Y dicen, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pues sí, pero tú estás comprometido, yo estoy involucrado. Y a veces
me pasa que se me olvida que por su gracia es que estoy aquí, aun cuando me toque la peor parte. Es por su gracia. Pero sé que no solamente me pasa a mí. Yo se lo estoy diciendo aquí sinceramente, espero que no lo utilice en mi contra, ¿verdad? Hubiera utilizado mejor el artículo 20 de la Constitución y mejor no hubiera dicho nada. No declaraba nada, pero ya lo declaré. Pero ¿no le pasa a usted así? Que luego se desanima y que dice, uy, yo siempre voy, yo siempre estoy, yo siempre llego temprano. Yo no, pero usted sí. Yo siempre llego temprano. Y luego el otro ni viene, ni se presenta, ni está. Bueno, hermano, y si no se presenta y si sigue llegando tarde, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pensar que tú eres mejor que él? Porque tú sí te presentas y porque tú sí estás. ¿Vas a creer que tú puedes construir una propia justicia y que tú puedes tener una propia estatura y siempre mayor a la de los demás? ¿O vas a entender que tú, al igual que el que llega tarde o el que no viene o el que no cumple o el que no se compromete o el que no se involucra, también necesitas de la gracia de Dios? Todos necesitamos de la gracia de Dios. Y por eso no debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino que al contrario debemos de pensar con cordura. ¿Qué significa pensar con cordura? Pensar con un buen juicio. Pensar con un buen juicio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, por tanto ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pensar con un justo juicio, con un buen juicio, hermanos, implica el pensar que realmente nosotros somos pecadores, imperfectos, inmerecedores, salvos por la gracia de Dios, redimidos por la justicia de Cristo, y ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Eso significa pensar bien. En los versículos anteriores, precisamente el apóstol Pablo dice que teníamos que renovar nuestro entendimiento. Y Pablo parece que está diciendo, parte de la renovación de tu entendimiento es el saber que dependes de la gracia de Dios y que eres un pecador. Y que eres imperfecto. Aunque estés involucrado. Aunque estés comprometido. Aunque te desveles y trabajes mucho, eres pecador y eres imperfecto. Y por lo tanto, no tendrías por qué levantar ningún juicio contra nadie. O sea, glup, ¿verdad? Está fuerte eso. Contra nadie. Ni contra el pastor de agua que tienen, ni contra los líderes de plástico que les tocaron. Ni contra ellos deberían levantar algún juicio, porque al igual que ellos, tú eres imperfecto, porque al igual que ellos, tú eres pecador, porque al igual que ellos, te falta mucho para llegar a la estatura de la plenitud, la estatura del varón perfecto que es Cristo. Te falta mucho. Nos falta mucho. Así es que tenemos que pensar con cordura. Pero no solamente pensar con cordura. Sí, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que una responsabilidad que a lo mejor algunos no han asumido ni han entendido es que tenemos que trabajar. Hermanos, discúlpeme, en la iglesia todos, absolutamente todos,
deberíamos de tener una función. Hermanos, aquí no nos conformamos en la iglesia con la ley de Pareto. No nos conformamos con que el 20 se involucre y el 80 no. Cristo no murió por el 20%, murió por el 100%. Cristo redimió y salvó no al 20%, sino al 100% de su iglesia. Y la iglesia además recibió de parte de Dios dones, ministerios, regalos, para que pudieran perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la iglesia que tú criticas es como es? Porque tú no estás haciendo tu función. Así de simple. ¿Por qué el pastor no halla la puerta? Porque no estás haciendo tu función. ¿Por qué los líderes se desaniman y se desalientan? Porque tú no estás haciendo tu función. Porque te resulta más sencillo y más fácil sentarte a ver pasar las cosas, juzgar si te parecen cómo sucedieron o cómo no sucedieron, que cumplir con la responsabilidad que tenemos como cristianos de trabajar. Toda la iglesia es llamada a trabajar. La palabra iglesia, viene la palabra eclesia, asamblea, que significa los llamados hacia afuera. Y la principal razón de ser de la iglesia es precisamente el que podamos nosotros ser edificados, capacitados para ser enviados afuera y para poder hacer nuestro trabajo, que cuál es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ese es el trabajo. ¿Hay trabajo? Sí, hay mucho trabajo. Es mucha la labor, decía un himno, y obreros faltan ya. Decía una viejita que no oía bien, dice, oh Señor, es mucha la calor, sombreros faltan ya. Pues hermanos, sí hace falta obreros. Por eso el mismo Jesús decía, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad, los campos, él mismo dijo, ya están listos para la siega. Pero falta quien vaya y coseche. Falta quien vaya y trabaje. Falta quien haga la labor que ha recibido. Somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, pero cada uno de nosotros tenemos una función. Mire, yo he utilizado esta analogía para explicarles lo importante que es el que cumplamos con nuestra función. Quienes saben de música saben que las cuerdas dan determinado tono debido a la tensión a la cual están siendo sometidas. Y para que un tono sea más grave, lo que tienes es soltar más la cuerda. Para que uno sea más agudo, lo que tienes que hacer es tensar más la cuerda. Cada cuerda está hecha para soportar determinada tensión. Pero a veces tú puedes utilizar una cuerda que a lo mejor fue hecha para emitir un sonido más grave, haciéndola emitir un sonido más agudo. Lo único que tienes que hacer es tensarla más. Pero saben, algo que va a ocurrir y que va a pasar de manera natural es que si yo tenso más la cuerda, ¿qué va a suceder? La cuerda se va a romper. Y algunos hermanos ya están rotos, descosidos. Algunos ya se vieron seriamente afectados porque sí teníamos la cuerda que podía utilizarse allí, pero esa cuerda que debía de ser utilizada allí, ¿sabes qué? No quiso ser utilizada. Y dijo,
yo no voy a cumplir con mi función. Y cuando alguien no cumple con la función, entonces alguien tiene que sustituir a esa persona en la función. Hermanos, las iglesias históricas y tradicionales como nosotros, porque lo somos en nuestra organización y en nuestra forma de trabajo, somos tradicionales. Aunque tengamos alabanza contemporánea y lo que quieras, la verdad es que somos muy tradicionales. Y saben que en las iglesias tradicionales algo que pasa es que el pastor es el hombre orquesta. En la iglesia tradicional se entiende que Dios llamó al pastor, en este caso a los pastores. Hay que pagarles a los pastores para que hagan su trabajo. Y nosotros pues ayudamos. Es decir, nos comprometemos, no nos involucramos. El involucramiento es de los pastores. El compromiso es de nosotros. Bueno, mediano o poco, pero nos comprometemos en algo. Pero esa idea, hermanos, no es la idea de Dios. Dios no llamó a uno para ser el hombre orquesta. Y hay muchos pastores que han sido muy lastimados porque han pretendido cubrir la función que Dios había dado a otro, hacer el trabajo que le correspondía a otro, venir a cubrir algo que tenía que cubrir otro. Y hermanos, tenemos que trabajar. Porque los pastores se convierten como en los cochinitos que dicen, no, ya mejor no hacemos nada. Pues no me conviene. No me conviene porque yo estoy involucrado y los otros comprometidos. Tenemos que empezar a trabajar. Vean lo que dice el apóstol Pablo respecto al trabajo. Empieza a enumerar aquí Romanos capítulo número 12, así como en 1 Corintios 12, así como en 1 de Pedro 4, así como en Efesios 4, se nos hablan acerca de los dones y de los ministerios. Y vean lo que dice en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada. Hermano, ninguno de nosotros puede afirmar o puede decir que no recibió algún don. Cuando Dios nos trajo en su gracia y nos atrajo a Él y nos hizo sus hijos, también nos dio dones. Todos nosotros tenemos dones. Si hemos nacido de nuevo y si somos nuevas criaturas, todos nosotros tenemos dones. Esto es diferente de habilidades o talentos. Estoy hablando de algo espiritual. Y Dios dice que a todos nosotros nos ha dado un don. Aquí se mencionan solamente unos cuantos, los otros están referidos en los pasajes que les señalé. Pero dice, aquellos que tienen profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y la profecía entendida como aquel que comunica la palabra de Dios. El que fue llamado a comunicar un mensaje tiene que hacerlo. Imagínense que un día yo en la mañana yo digo, ay no, yo ya estoy muy cansado. Yo no voy a ir a predicar. Yo ahí me voy a sentar y a ver quién quiere agarrar la responsabilidad de predicar. Yo no. Bueno, para empezar, ustedes decían, pues ya no vengo a esta iglesia porque no tenemos predicador. En lugar de decir, yo predico, no tenemos predicador. Y se ponen dignos, o sea, flojo, no quiere nada, quiere predicar. Pero usted lo hace, le toca algunas funciones y de repente no las hace y no cumple con ellas. ¿Y qué? No, yo no me pongo digno.
No le digo, no, váyase de aquí porque pues, no hace nada. Yo no le digo, mejor ayuda al que no estorba. Yo no le digo eso. Pero a veces no pensamos con cordura. Y a veces juzgamos a los otros, pero no nos comprometemos en el trabajo. No asumimos la responsabilidad. Hermanos, ¿cuántos años tienen de cristianos? Yo les aseguro que aquí hay hermanos que tienen más años que yo de ser cristianos. Y yo les preguntaría, ¿por qué yo, que tengo menos años que ustedes, debería de tener más compromiso o debería de estar más involucrado que ustedes? ¿Por qué? Es que nosotros lo contratamos para eso. Ay, hermano, todavía nos faltan algunas prestaciones sociales y algo del sueldo que nos sigue faltando. ¿Pero por qué estamos involucrados? Porque entendemos que Dios nos llamó a trabajar. Dios nos llamó a trabajar. Y Dios lo llama a usted también a trabajar. Dice, o si de servicio, en servir. ¿Cuántas necesidades hay en la iglesia que usted observa? Y aquellos que tienen el don del servicio, pues no lo han ejercido porque sigue habiendo esas mismas necesidades que vemos en la iglesia. No servimos. El que sirve, pues en servir. ¿Se acuerda de esa frase, no? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues se me hace que algunos hasta les estamos quitando aire a otros. Porque no queremos servir. Y Dios dice que nosotros debemos de servir. Dice, el que enseña en la enseñanza. Hermano, ¿usted cree que solamente los pastores recibieron el don de enseñanza? Seguramente, si eres pastor, necesitas el don de enseñanza. Pastor o el pastorado es un oficio. Por eso dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero además de que hay oficios, es decir, que hay algunas responsabilidades que la iglesia asigna de manera directa a una persona, le atribuyen a esa persona alguna autoridad como funcionario dentro de la iglesia. Esta persona debe de tener o de cubrir ciertos requisitos y debe de tener ciertos dones. Los dones que tiene el pastor los puede también tener alguna persona que no sea pastor. Es decir, la otra persona a lo mejor no tiene el oficio de ser pastor. No tiene la responsabilidad asignada de cuidar o de velar por la grey de Dios o por la iglesia. Pero eso no significa que no puede existir alguna persona que tenga la misma capacidad dada por Dios para poder enseñar la palabra de Dios o para predicar o para profetizar. Y no quiere decir que no exista una persona que no tenga el mismo Espíritu Santo para poder servir a los demás. Eso no quiere decir. Por eso aquí se nos dice, el que sirve, en servir. El que enseña, pues a la enseñanza. Hermanos, hay años que los niños han sido atendidos por las mismas personas. Años. Y no digo que deba de haber necesariamente cambios, porque si Dios los llamó a enseñar, pues Dios los llamó a enseñar. Pero me pregunto si son los únicos que fueron llamados a enseñar. Y si son los únicos que tienen este don. Las células, que yo me la paso diciendo, y las células, las células las cancelan cada rato, o las células no van, y mucho menos las células la quiere tomar alguien. Y yo me pregunto, en la iglesia no hay personas que Dios les haya dado el don de enseñanza.
¿Los pastores solamente pueden enseñar y tienen que enseñar en todas las células? Pues no, hermanos. El que enseña en la enseñanza. Y luego dice, el que reparte con liberalidad. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia? Problema interno que enfrentaron, según el libro de los Hechos. Un problema interno, el problema interno tenía que ver con la repartición de las ofrendas a las viudas. Y estaban muchos muy enojados porque decían, ay, es que los apóstoles tienen preferencia por aquellas viudas que son judías y a aquellas que no son judías no se les reparte y no se les da lo que se les debe de dar. Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dijo, bueno, apartarme varones llenos del Espíritu que hagan ese trabajo. El primer problema en la iglesia interno fue el que querían que el apóstol Pedro chiflara, tronara los dedos, caminara, sanara, predicara, enseñara, hiciera todas las cosas. ¿Y qué dijo Pedro? No es justo que nosotros abandonemos la oración y la palabra por estar repartiendo las mesas. No es justo. No es justo. Y lo dijo Pedro para que no se enoje conmigo. Y digo, para que vamos acomodándonos, ¿no? Lo dijo Pedro, no es justo. Como dijo mi mamá, no es justo, papito, no es justo. No lo es. Porque Dios repartió dones a todas las personas. Ahora, el que reparte, me interesa o me llama la atención que ahí le pone una forma de repartir, porque hubieran puesto el que reparte, pues que reparta. Pero dice, el que reparte con liberalidad. Miren, un problema en las iglesias es que luego quienes se encargan de la administración quieren administrar como se administra fuera de la iglesia. Tienes que entender, por eso la persona debe de tener un don espiritual. Y seguramente aquella persona que reparte debiera de tener el don de misericordia también. Porque si no tiene el don de misericordia no va a repartir nada, ni va a dar nada. Se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor administrativamente ve hacia adelante y dice 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Y se acabó. No hay más que podamos hacer. ¿Cómo ayudarle a alguien? No hay, no tenemos. ¿Cómo nos vamos a quedar en la tesorería con esta cantidad? Hermano, el que reparte, reparta con libertad. No sé si ustedes han ido a algunos lugares. Bueno, ya van a decir, y este todavía critica y lo invitaron. Pero bueno, a veces nos invitan a algunos lugares. Oigan, y te sientas a la mesa y te dan así, una porcioncita así chiquita. Como si fuera gourmet. O sea, dices, son frijoles, hermano, échenle más. Frijoles. Y te dan 3 frijolitos y con gorgojo. Hermano, si va a dar, dé con liberalidad. Dé con liberalidad. Pero no medidos. 2 pedazos de zanahoria, chiquitos, cortaditos, y 3 arroces. Ay, qué bueno que vinieron. ¿Ya no te dan ganas de ir? Porque después de ahí tienes que ir a comer a otro lado porque te quedas con hambre. Hermanos, tenemos que repartir con liberalidad, con fe, con confianza.
con generosidad, con el corazón abierto para dar, para ayudar al otro, para bendecir al otro. Porque nosotros hemos sido bendecidos, porque Dios nos dio en sus riquezas, nos dio grandes bendiciones. Y nosotros tenemos que aprender también a dar. Dice, el que preside con solicitud. También es interesante que dice, ¿cómo debes de presidir? Te toca dirigir algo, pero de mala gana. Te toca organizar algo, pero lo haces cañadientas. Te toca la responsabilidad de guiar alguna tarea o algún trabajo, pero lo haces enojado o molesto. Si vas a presidir o vas a dirigir algo, tienes que estar solícito para hacerlo. Si vas a presidir un ministerio, tienes que estar solícito para presidirlo. Tienes que estar listo, tienes que estar presto, tienes que estar avisado de las cosas, tienes que estar adelantado a las cosas, porque se tiene que hacer con solicitud, no nada más presidir a secas. Y luego dice, el que hace misericordia con alegría. Porque luego a veces hacemos misericordia, pero nos quedamos muy tristes. Dices, ay no, ya me quedé sin nada. Ay no, pues qué difícil. Si vas a hacer misericordia con alegría, como decía el mismo apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Si vas a dar, alégrate, llénate de gozo, porque es más gozoso aquel, es más alegre aquel que da que aquel que recibe. Hermanos, yo cuando llegué a este pasaje de veras que me explotó la cabeza y dije, ay Señor, qué difícil está esto. Porque con el paso de los años, hermanos, 2001, ya estamos en 2025, ya tenemos 24 años en el ministerio, Samantha tiene 26. Yo creo que a veces hemos cometido este error. Y a veces nos ha pasado. Nos olvidamos de la gracia que Dios nos ha dado y decimos, no, pues es que pues yo estoy muy involucrado, pero no veo el involucramiento de los demás. Y a veces algunas de las cosas que Dios nos llama a hacer, a veces, no siempre, pero a veces a lo mejor no las hacemos con el espíritu correcto. Bueno, voy a hablar por mí porque ya metí a Samantha, ella tiene 26, yo tengo 24, hablo por mis 24. Que ella hable por sus 26 después. Y yo le preguntaría a usted, ¿cómo es su compromiso cristiano en estos dos sentidos? En el sentido de pensar con cordura y en el sentido de trabajar. ¿Cómo es? Porque esta es la parte práctica de la vida cristiana, hermanos. Podemos seguir citando, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos seguir ahí justificando de que pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos decir, como dice el capítulo 8 de Romanos, que ninguna cosa creada nos pueden apartar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar del amor de Jesucristo. Y podemos citar todos esos pasajes, pero ahora en la vida práctica, ¿qué? En el compromiso cristiano, ¿qué? Hay una parte teórica, pero también hay una parte práctica.
Y hoy, hermanos, creo que Dios nos llama a que asumamos esos compromisos y esas responsabilidades que nosotros tenemos. La iglesia es un organismo, hermano. Usted no necesita ningún tipo de cargo para ejercer los dones que Dios le ha dado. Es que si el pastor no me pasa al frente, ora por mí y dice que yo soy el responsable de quién sabe qué cosa, entonces yo no puedo hacer nada. Hermano, así no funciona la iglesia. Esa es pura religiosidad. Luego a veces a todos los que oras por ellos terminan no haciendo nada y tú tampoco lo quieres hacer porque estás esperando que oren por ti para que lo empieces a hacer. No, hermanos, la iglesia es un organismo vivo. Cristo nos llama a servir, a trabajar, a esforzarnos, a ir hacia adelante. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece? ¿Estamos a buen tiempo todavía o no? No se ponga triste, hermano, ni se enoje conmigo. Yo lo quiero mucho, de veras. Por eso le digo esto, si no lo quisiera, ahí lo dejo sentado sin hacer nada, nada más que por todas las cosas vamos a dar cuentas a Dios. Si yo no le expongo la palabra y no le digo lo que la palabra dice, hermano, pues hay de mí también. Usted debe de saber lo que dice la palabra y tiene que vivir la palabra. No solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Me sigue queriendo o hay más o menos? ¿Todavía me quiere? Todavía. Se necesita Cristo para amarme, yo lo sé. Pero yo también lo quiero y lo amo a usted. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.